Bueno, ya, comencemos entonces. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, doctora, sí. Sí, doctora, doctora, sí se escucha. ¿Se ve la imagen completa? ¿La pantalla? así es, doctora. Ya. Ok, vamos a conversar. Gracias ante todo por estar ahora en la tarde y porque estamos recuperando la clase que no hemos podido dictar en la semana. Estamos a veces un poco apretados de tiempo y también es mucha presión para ustedes estar clase detrás de clase. Bueno, vamos a hablar de los problemas hipoficiarios, ¿ya? Vamos a hablar de las hormonas hipoficiarias. Como verán ustedes, podemos distinguir la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis o
lóbulo anterior de la hipófisis, y la neurohipófisis o la parte posterior de la hipófisis. En la hipófisis, la TSH, la ACTH, la hormona de crecimiento, LH, FSH, prolactina. En la neurohipófisis se almacena, siempre insisto en que eso lo tienen que repetir, se almacena, no se produce la hormona antidiurética y la oxitocina, que son producidas en el hipotálamo. La TSH, que es la hormona que actúa sobre la tiroides, estimula la tiroides, la CTH sobre la corteza suprarrenal, estimulando la corteza suprarrenal, la hormona de crecimiento sobre todos los órganos, estimula el crecimiento, la LH sobre las gonadas, la FSH sobre las gonadas, la prolactina sobre las mamas, crecimiento de las mamas, secreción de leche, la hormona antidiurética, función especialmente sobre los riñones, que reduce la orina producida, la oxitocina, que actúa sobre útero y mamas, y tiene una función especial en las contracciones del útero, en el parto y producción de leche en las mamas. Es importante recalcar que la función pituitaria es evaluada a través de la función del órgano blanco, y no como un dosaje de la hormona pituitaria como evento aislado. Es decir, yo tengo siempre que hacer unidad clínica con lo que está sucediendo en el organismo, con lo que está sucediendo en el órgano blanco. Por ejemplo, si estoy viendo un hipotiroidismo, yo quiero saber si el problema es a nivel de la glándula tiroides o es a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Es difícil diferenciar si es en la diferencia entre hipotálamo e hipófisis. Generalmente se habla de neurohipófisis y de hipotálamo en relación con la hipófisis. ¿Por qué? Porque a veces no se pueden dosar las hormonas, los factores liberadores y las hormonas hipofisiales, como hemos visto en la clase anterior, se secretan por pulsos, tienen variación según los ritmos, entonces a veces se nos hace complejo dosar una hormona y la tenemos que dosar a través de una prueba funcional, como van a ver ustedes en un seminario o cursillo especialmente para ver esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sospechar que el problema está en la neurohipófisis? Cuando hay disminución de las hormonas del órgano blanco, más niveles normales o bajos de la hormona hipofisiaria. Nosotros podríamos estar sospechando que el problema está a nivel de esa relación hipotálamo-hipofisiaria, ¿no? Que por allí seguramente está el problema. Disminución de las hormonas del órgano blanco, más niveles normales o bajos de la hormona hipofisiaria. Por ejemplo, frente a un hipotiroidismo, un hipotiroidismo en donde el T4 está disminuido, ¿no? Y nosotros evaluamos el TSH, si el T4 está disminuido y el TSH está aparentemente normal o en el límite normal bajo o bajo, nosotros podemos sospechar que el problema está allí en el sistema hipotálamo-hipofisiario. Y eso es justamente porque existen niveles, ¿no? El nivel, podemos encontrar que el problema está a nivel de la glándula diana, o sea, el problema sería un problema de una alteración en la función primaria, nivel primario, o puede ser secundario o puede ser terciario, ¿no? Primario a nivel de la glándula, secundario a nivel de la hipófisis, terciario a nivel del hipotálamo. También recordar siempre los sistemas de retroalimentación que están implicados en esta evaluación hormonal y que las hormonas se liberan de forma pulsátil, ¿no? Como el GnRH para que se induzca, y eso lo hemos explicado, la función sobre su receptor. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algo interesante, ¿no? Algo interesante que deben de ustedes aprendérselo, esto sí, de memoria. Por ejemplo, para explorar la tiroides, cuando el problema está a nivel de la glándula diana, en la tiroides, ¿no? Aquí en la tiroides, en la suprarrenal, en el ovario, en el testículo, la hormona de crecimiento, la prolactina. Cuando el problema está a nivel periférico, en la glándula endocrina,
la tiroides, por ejemplo, ¿no? El TSH, el T4 puede estar normal o disminuido, y el TSH está incrementado por el sistema de feedback. ¿Dónde puede ser el T4 normal, por ejemplo? En los casos del hipotiroidismo subclínico encontramos T4 normal y TSH aumentado. Pero los casos de hipotiroidismo subclínico generalmente pues son inicios de un hipotiroidismo que se está instalando, se va a producir después posteriormente más intenso, ¿no? Pero tenemos que sospechar que así es como se presenta el problema. O puede ser el T4 disminuido, ¿no? Y el TSH aumentado. Ese es el clásico hipotiroidismo y el problema es a nivel de la tiroides. Pero si el problema está a nivel del sistema hipotálamo hipoficiario, vamos a encontrar T4 bajo y TSH normal o disminuido. TSH normal o disminuido, cuando el problema es hipotálamo hipoficiario. En el caso de la suprarrenal, cuando el problema está en las suprarrenales, el cortisol está disminuido y el ACTH está aumentado. Cuando el problema es hipotálamo hipoficiario, el cortisol está disminuido y el ACTH está normal o disminuido. Aquí sí muy interesante en el caso de las suprarrenales porque demora, por ejemplo, en el caso de la tiroides, es más clarito, cuando el T4 está abajo, el TSH generalmente el problema de la tiroides, cuando el problema es a nivel hipotálamo hipoficiario en ese eje, el TSH solemos ver bajo cuando el problema es hipotálamo hipoficiario. Cuando el problema es hipotálamo hipoficiario, en el caso de las suprarrenales, a veces este ACTH se demora en disminuir su secreción frente a un cortisol bajo. Esto es debido a que este sistema es un sistema muy importante, muy de la alerta del ser humano, ¿no? Pero en términos generales, cortisol bajo y ACTH normal o disminuido. En el caso del ovario, cuando el problema está en la gonada, en el ovario vemos que el estradiol está bajo y la FSH está alta. Cuando el problema es hipotálamo hipoficiario, es estradiol disminuido, FSH normal o disminuido. Cuando digo normal, generalmente es normal bajo, pero ustedes pueden confundirse y decir, pero esto está normal, pero generalmente es normal bajo. En el caso del testículo, generalmente la testosterona está disminuida y la LH suele estar aumentada. Cuando el déficit es hipotálamo hipoficiario, la testosterona está disminuida y la LH normal o disminuida. En el caso de la hormona de crecimiento, evaluamos generalmente los factores de crecimiento, los IGF. Los IGF-1 está disminuido cuando el problema es periférico, entonces generalmente a nivel de la secreción o la producción a nivel del hígado, está disminuido los factores de crecimiento, el IGF-1. Y en el déficit secundario también encontramos que los factores de crecimiento están disminuidos. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento se evalúa por pruebas funcionales. Entonces tendríamos que hacer una prueba de estimulación para saber si hay una respuesta, ¿no? El diagnóstico se basa en test de estímulo. Tendríamos que hacer pruebas funcionales para buscar cómo está el problema a nivel hipotálamo hipoficiario, ¿no? En relación con la hormona de crecimiento. Cuando el problema de la prolactina a nivel del órgano blanco está disminuida, puede estar disminuida o normal, y cuando el déficit es secundario, la prolactina puede estar disminuida o puede estar normal. Eso es por la misma secreción de los factores inhibidores y estimuladores de la prolactina. La patología hipoficiaria puede estar en relación a tumores, y los tumores pueden ser funcionantes, clínicamente no funcionantes, o pueden ser tumores no neoplásicos. O pueden ser metástasis, por ejemplo, del cáncer de mama. O pueden haber problemas vasculares. Por ejemplo, la necrosis postparto o enfermedad de Sheehan, las enfermedades autoinmunes, traumatismos,
La hipofisitis, por ejemplo, ¿no? Autoinmune, traumatismos, accidentes, granulomas o problemas idiopáticos. Los tumores hipofisiarios son del 10 al 15% de todos los tumores cerebrales. Se presenta con más frecuencia o generalmente en las mujeres en la tercera, sexta década. En pediatría suelen ser poco comunes y cuando se presentan son muy agresivos. En Estados Unidos, en una serie de pacientes, se presenta con más frecuencia en personas de raza morena, de raza, o como dicen, afrodescendientes, y pueden haber tumores incidentales, incidentalomas, según 10% de autopsias se descubren recién, o también pueden ser, pues, como les había mencionado, las metástasis. Según la presencia o ausencia de un síndrome endocrino, pueden ser adenomas clínicamente funcionantes o no funcionantes. La mayoría de los adenomas son tumores funcionantes, productores de prolactina, de hormona de crecimiento, de ACTH, o también pueden ser de un hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Aquí vemos en la silla turca los tumores. Se suele usar la clasificación radiológica de Hardy, según el tamaño y las características anatómicas. Cuando es un microadenoma, son generalmente tumores menores de 1 centímetro de diámetro. Los macroadenomas son tumores generalmente mayor de 1 centímetro de diámetro. Los macroadenomas generalmente pueden tener extensión supracelular, invasión macroscópica y generalmente recurrencia cuando se realizan las operaciones, ¿no? Este es la hipófisis. También se utiliza el sistema de clasificación para definir los adenomas hipofisiarios, la clasificación de Hardy. La clasificación de Hardy está en relación a la infiltración en la silla turca para definir el estadio del tumor. Y la clasificación de Nobs, que es en relación con la infiltración de los senos cavernosos, ¿no? Se utiliza también radiológicamente para darle un grado, ¿no? o nivel de estadio de estas tumoraciones. Los tumores, cuando se presentan esporádicamente, la alteración genética es frecuente y se le atribuye a una mutación activadora del gen GSP, que es un oncógeno en los adenomas de células de hormona de crecimiento, se encuentra alrededor en el 40% de estos tumores esporádicos. Y se puede encontrar un 10% en adenomas hipofisiarios clínicamente no funcionantes y en el 5% de adenomas corticotrópicos. Una minoría de estos tumores pueden estar asociados a síndromes hereditarios o familiares, donde hay una disposición genética hereditaria, está en relación con mutaciones somáticas específicas y pueden estar relacionadas a factores endocrinos como, por ejemplo, problemas de las suprarrenales, ¿no? La enfermedad adrenocortical en la enfermedad suprarrenal pigmentada primaria. También asociada al mixoma de cardíaco, a la lentiginosis y a mixomas de piel. Hay condiciones hereditarias asociadas, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el complejo de Carney y el síndrome de McCune-Albright. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 está vinculada a mutaciones somáticas del gen MEN1. En el complejo de Carney está vinculado a mutaciones del gen supresor de tumores. En el síndrome de McCune-Albright está relacionado con la mutación activadora del oncógeno GSP que ya le he mencionado. Cuando son los tumores de la hipófisis anterior, pueden ser adenomas o carcinomas pituitarios, pero lo más frecuente son adenomas pituitarios. En los tumores de origen no hipofisiarios, en la hipófisis posterior son variables. El pituicitoma, el tumor de células granulares de la neurohipófisis, el oncocitoma de células fusiformes, el gangliocitoma. En los tumores de origen no hipofisiarios tenemos al craneofaringioma y podemos tener también lesiones quísticas como quiste de la hendidura de Rathke o el quiste aracnoideo.
La frecuencia en este estudio, ¿no? Aproximadamente 3.000 casos, se encontró que los más frecuentes fueron los adenomas secretores de ACTH, en un 23%, seguido de adenomas productores de prolactina en un 22%. Entonces, a veces, por ejemplo, Cushing, cuando descubrió el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing, lo descubrió en autopsias, descubrió un tumor en la hipófisis, y fue por autopsia. ¿Por qué? Porque los tumores productores de ACTH generalmente son tumores muy pequeñitos, ¿no? A veces no se ven en los estudios de la hipófisis, ¿no? No se llegan a identificar en los... Jaime, por favor. Ya. Pero va a haber que subir fotos, tomas de biógrafo. Ahora, Jaime. Ya, sigamos. A ver, en la actualidad se diagnostican estos tumores por inmunohistoquímica y se hace uso de los llamados factores de transcripción, ¿no? Aquí ven ustedes a la derecha los factores de transcripción, y hay una variedad a veces de mezcla de células en estos tumores. Por ejemplo, en los tumores de hormona de crecimiento se asocia frecuentemente a tumores productores de prolactina, de exceso de prolactina, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten la misma estirpe celular. Bueno, aquí vemos también, por ejemplo, de TSH, prolactina, hormona de crecimiento. Aquí a la izquierda, este es el tejido hipofisiario normal, ¿no? Este es una hipófisis normal y este es una hipófisis patológica. Este es un adenoma hipofisiario a la derecha, ¿no? Se ve interrupción de la red de reticulina normal en el adenoma que está aquí a la derecha. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los tumores hipofisiarios? Síndrome de expansión celular, con manifestaciones locales, o manifestaciones endocrinas de hiperfunción o de hipofunción. Defecto de masa, cefalea, disminución de los campos visuales, compromiso de los pares craneales, pueden haber manifestaciones hipotalámicas, rinorragia, salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, hiperplaquinemia leve, como consecuencia del tumor hipofisiario que comprime el tallo hipofisiario e impide que se frene la producción de prolactina, y entonces la prolactina aumenta a nivel de la hipófisis, por eso es que se ve el aumento de prolactina, ¿no? Pero todas esas son las características que ustedes tienen que chequear. Un tercio de los tumores no funcionantes pueden ser asociados o pueden ser por gonadotrofina, CLH y FSH, pero no suelen ser frecuentes. Se asocian a hemianopsia bitemporal, generalmente hemianopsia homónima bitemporal. ¿Por qué? Por la decusación del nervio óptico, ¿no? Y se comprometen, entonces, las partes del nervio óptico, que luego van a las radiaciones, que luego van a ser las que van a inervar la parte externa del campo visual, y por eso tenemos la hemianopsia homónima bitemporal. A veces es bitemporal, a veces el tumor se va para un lado más que para el otro, ¿no? Pero generalmente compromete estas partes temporales. Aquí lo vemos también, así se ve en una campimetría, ¿no? El compromiso. Entonces, cuando pedimos a oftalmología, nos va a responder con un estudio de este tipo, generalmente cuando hay tumores grandes que están comprometiendo. El tratamiento de los adenomas no funcionantes es cirugía, si hay síntomas visuales o de compresión, o sea, si hay hemianopsias, seguimiento radiológico, si son pequeños,
si no hay síntomas visuales o compresión. Y en casos agresivos o recurrentes se pueden utilizar un fármaco que es la temozolomida o inhibidores mTOR o inmunoterapia, aunque esto está en estudio. Los tumores de la pituitaria posterior generalmente son benignos, pero hay que seguirlos a largo plazo, porque tienen riesgo de hipopituitarismo y de obesidad hipotalámica, de la cual hemos hablado ya anteriormente, y pueden estar asociados a un síndrome hipotalámico adquirido, caracterizado por obesidad rápida y severa, pérdida de la sensación de saciedad, alteración en el ritmo circadiano y del sueño, resistencia a la insulina y dislipidemia. Vamos a ver la acromegalia. La acromegalia es la alteración del eje hipotálamo, hipófiso, hígado, ¿no? O metabolismo, si queremos llamarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a nivel de todo el eje se pueden producir alteraciones que van a llegar a la alteración en la producción de las somatomedinas en el hígado, que son a fin de cuentas las que se van a encargar del IGF-1, que se va a encargar del metabolismo a nivel de todo el organismo. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estos tumores o esta patología? Efecto compresivo del adenoma, del tumor hipoficiario, ¿no? Generalmente cefalea, defectos campimétricos, hiperprolactinemia puede haber, compresión del tallo hipoficiario por el mismo tumor o porque es un tumor de células mixtas de hormona de crecimiento y de prolactina. Puede haber hipopituitarismo ya cuando como síntomas de tumor producen hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque no se producen el resto de las hormonas hipoficiarias por compresión, por efecto de masa del tumor que está creciendo, efectos sistémicos del exceso de los factores de crecimiento y de la hormona de crecimiento, hepatoesplenomegalia, cambios cutáneos y de partes blandas, engrosamientos, hipertrofia de tejidos blandos, hiperhidrosis, manifestaciones cardiovasculares, se puede llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber hipertensión, manifestaciones metabólicas, puede haber intolerancia a la glucosa, incluso diabetes mellitus, manifestaciones respiratorias que se pueden dar por la macroglosia, por la mala oclusión de la mandíbula, y puede esto dar lugar a problemas de sueño, ¿no? Incluso apnea del sueño, y alteraciones en la ventilación corporal de las vías respiratorias, manifestaciones óseas articulares, artralgias, artritis, síndrome del túnel carpiano, osteopenia, otras manifestaciones endocrinológicas como bocio, o sea, los pacientes con acromegalia, con gigantismo pueden tener bocio, hipercalciuria, galactorrea, disminución de la libido, disfunción eréctil, irregularidades menstruales. Cuando se da antes del cierre de los cartílagos de crecimiento es gigantismo. Cuando se da después del cierre de los cartílagos de crecimiento vamos a estar con acromegalia. Siempre en la historia clínica no se olviden de pedir una foto del paciente cuando estaba joven o de antes, de cuando comenzó a tener síntomas relacionados con la enfermedad actual de la acromegalia. Y cuando vean las manos de los pacientes, generalmente se pierde la forma de los dedos, que es adelgazada, generalmente tiende a ser adelgazado de la punta del dedo, ¿no? Y más bien hay un aumento simétrico de los dedos de la mano y de los pies, y de crecimiento de los pies, aumento de las tallas de los pies, ¿no? Entonces, un aumento simétrico de los dedos, del tamaño de los dedos. Antes se decía la posibilidad, o esto se ha estudiado en algunos pacientes, se le llamaba el chakra huma, como si fuera el aumento de los pliegues del cuero cabelludo, ¿no? En los pacientes.
Aquí ustedes ven ese es el señor Vilca, que fue un paciente nuestro cuando yo fui residente. Estas son fotos de nuestros pacientes. Miren en los dedos, cómo los dedos tienen un aumento simétrico, ¿no? Aumento simétrico. Manos grandes que parece que fueran pues manos de un trabajador del campo, ¿no? Que utilizó de un albañil, que a veces puede confundirse con eso, pero es casi cara. Si esto lo juntamos con las características faciales, ¿no? Aumento de los senos, del macizo facial, de los senos frontales, maxilares, el prognatismo que suelen tener estos pacientes, entonces nosotros nos acerca aquí lo ven ustedes, miren, el prognatismo, ¿no? El aumento de los senos, del tamaño de los senos. ¿Qué ven acá? Aquí hay galactorrea. Este paciente tenía galactorrea, ¿no? Tenía acromegalia y tenía galactorrea. Entonces siempre busquen galactorrea también. Más que nada por evaluación clínica, ¿no? Examen clínico que hagan en sus pacientes. Estos pacientes llegan a tener hipogonadismo, hipogenitalismo. Aquí ven ustedes que hay pérdida del vello pubiano, ¿no? Y disminución de los caracteres sexuales secundarios. Aquí nuevamente las manos, aquí lo ven, ¿no? Esta es una mano normal, se puede decir, tienen la forma de los dedos. Esta es la mano del paciente con acromegalia. Diagnóstico. El diagnóstico entonces se hace fundamentalmente por la clínica y por elevación de la hormona de crecimiento y de los factores de crecimiento, del IGF-1, un valor al azar de una hormona de crecimiento menor a 0.04 microgramos por litro excluye el diagnóstico. El dosaje de IGF-1 debe ser hecho en ayunas y debemos hacer una prueba de estimulación de hormona, o de frenación de hormona de crecimiento tras tolerancia oral a la glucosa. Podemos tener, se puede frenar, pero pueden haber elevaciones paradójicas de la hormona de crecimiento que se pueden ver también en algunos casos de acromegalia frustra. Puede ser que nosotros estemos frente a un caso de un paciente que tuvo acromegalia y da todas las características de acromegalia, las características que estamos viendo, pero que en el momento en que los estamos evaluando, esa acromegalia está inactiva. Se pueden dar esos casos, ¿no? Tuvo el tumor, solito se autolimitó, ¿no? Y nosotros le hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa y dosaje de hormona de crecimiento, y en vez de bloquearse, vemos que hay un aumento paradojal. Bueno, entonces eso es un poco los datos clínicos. Si hay datos clínicos de acromegalia, dosaje de factores del IGF-1, puede ser normal para edad y sexo, no acromegalia. Si está elevado, hacer las pruebas funcionales con dosaje de hormona de crecimiento. Puede haber una supresión adecuada o no supresión tras la prueba funcional, una resonancia magnética hipoficiaria, descubre masa hipoficiaria, podemos estar frente a un adenoma hipoficiario secretorio de hormona de crecimiento. Puede ser que la hipófisis sea normal, hiperplásica o pequeña. Hay que medir, hacer pruebas funcionales, evaluar el tórax, el abdomen, porque podemos estar también frente a la secreción de medir factor liberador de hormona de crecimiento no es usual. Se suelen hacer pruebas funcionales o se evalúa tórax, se ven lugares extrahipoficiarios productores de hormona de crecimiento, que puede ser incluso también factor liberador en el hipotálamo, ¿no? El objetivo del tratamiento de la acromegalia es el control del crecimiento tumoral, normalizar las concentraciones elevadas de factor de crecimiento y de la hormona de crecimiento, controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida, control de las comorbilidades, prevención de la mortalidad prematura. Ustedes saben que la hormona de crecimiento, la función, ¿no? La función es fundamental para el ser humano, tanto
las alteraciones que se producen, los problemas que se producen como consecuencia del aumento, como de la disminución de la hormona de crecimiento. Y está en mucha relación con el metabolismo del ser humano. Es una hormona hiperglicemiante por naturaleza. Es una hormona del metabolismo por naturaleza. Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico, tratamiento médico o radioterapia. La radioterapia es el último escalón tras tratamiento médico o quirúrgico inicial y en caso de macroadenomas invasivos. Debe haber un equipo multidisciplinario, endocrinólogos, neurocirujanos y radioterapeutas expertos. El tratamiento médico de la acromegalia puede indicarse como tratamiento primario en pacientes que tienen riesgo quirúrgico importante. En los casos en que exista baja probabilidad de curación porque el tumor tenga una extensión extracelular sin compresión quiasmática y en aquellos pacientes que no quieren ser operados y optan por el tratamiento médico. Como tratamiento complementario, tras fracaso de la cirugía o en el intervalo de tiempo hasta que la radioterapia sea eficaz, es una evidencia de grado B, podría también indicarse como pretratamiento de la cirugía con la finalidad de mejorar las condiciones anestésicas del paciente. En el momento actual existen 3 grupos de fármacos posibles a utilizar. Los análogos de la somatostatina, los agonistas dopaminérgicos y los antagonistas periféricos de la hormona de crecimiento, que tienen grado A. Entonces, la acromegalia diagnosticada para la mayoría de los pacientes de cirugía va a la curación y hay que hacer seguimiento. O no puede haber curación, entonces hay que valorar la recirugía, ¿no? O valorar la radioterapia. Para pacientes seleccionados podemos utilizar los análogos de la somatostatina, en segundo lugar cabergolina y el PEG-Bisomart en tercer lugar, ¿no? No siempre se puede tener, esto es el PEG-Bisomart en nuestro medio, ¿no? Entonces, a veces los análogos de somatostatina generalmente son más asequibles, lo mismo que la cabergolina. Podemos no tener control, entonces hay que cambiar de fármaco o tratamiento combinado, ¿no? O hacer control y mantener el fármaco si es que nos está dando resultados. Los análogos de la somatostatina tenemos el octreótido, LAR, que es inyección mensual, larga acción, la riótida de POT, que es inyección mensual, la octeótrida oral, 2 veces por día, la cabergolina, 1 miligramo por semana, hasta usar 7 miligramos por semana. Ojo, esto puede condicionar disfunción de válvulas cardíacas, hay que estar chequeando el corazón. La paltusotina, que es el Palsonify, que es el primer tratamiento oral de una sola dosis diaria aprobado por la FDA en septiembre del 2025 para acromegalia en adultos que no respondieron a cirugía. Está disponible desde octubre del 2025. Los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina, que es útil en formas leves o como complemento a los análogos de la somatostatina. Monoterapia normaliza la hormona, los factores de crecimiento en aproximadamente 34% de pacientes. Combinación con los análogos da un mayor de un 50% de control global. La cabergolina, como les he mencionado, hay que tener cuidado con disfunción de las válvulas cardíacas, o también pueden causar estos fármacos apoplejía pituitaria, como vamos a ver después. Y se ha visto que los agonistas dopaminérgicos tienen mayor acción cuando van sobre receptores específicos, que son los receptores tipo D, que pueden, en los tumores pueden estudiarse, ¿no? Pueden estudiarse por estudios moleculares para saber si están presentes o no estos receptores. Los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento está el PEG-Bisomant, que es antagonista del receptor de hormona de crecimiento, normaliza el IGF-1 en más o menos el 90% de pacientes, independiente de las características tumorales. Es la segunda línea para pacientes resistentes a otras alternativas. El efecto adverso principal es hepatotoxicidad, ¿no? Ahora aquí vemos un poco de este fármaco, el PEG-Bisomant, controla mejor las concentraciones del IGF-1 en la acromegalia.
Criterios de control de la acromegalia. Enfermedad controlada. Está la enfermedad controlada. Cuando no hay clínica, cuando una hormona de crecimiento al azar es menos de 2.5 nanogramos por mililitro, y cuando la hormona de crecimiento tras la prueba de la tolerancia oral a la glucosa es menos de 1 o 0.4 nanogramos por mililitro. Y cuando los factores de crecimiento son normales, según edad y sexo. Enfermedad activa, cuando hay clínica activa, se evidencia, ¿no?, que está activa clínicamente. Hay cefalea, artralgias marcadas, el paciente tiene alteraciones sobre todo por ejemplo, de la glucosa, ¿no?, alteraciones en la tolerancia a la glucosa marcadas, diabetes. Vemos que está empeorando el paciente, sobre todo el problema de campimetría de los ojos, por ejemplo, ¿no? Una hormona de crecimiento al azar elevada, hormona de crecimiento tras pruebas funcionales mayor de 1 o 0.4 nanogramos por mililitro, y el EGF1 elevado, según edad y sexo. Hiperprolactinemia. La prolactina, ustedes saben que está en relación con el desarrollo mamario durante el embarazo y la lactancia, se une a receptores específicos en las gónadas, las células linfoides y el hígado, su secreción, y también suprarrenales. Su secreción es pulsátil, aumenta con el sueño, el estrés, el embarazo, la estimulación o traumatismo de la pared torácica. Por lo tanto, debe extraerse después del ayuno. Y una vez que más o menos 1 hora o 2 horas después de que la persona se ha levantado, ¿no?, que ha estado durmiendo, se despierta. ¿Por qué? Porque aumenta en relación con las fases del sueño. Por eso la persona debe de haber por lo menos dejado pasar 1 hora después de que se ha despertado. Los valores normales en ayunas son generalmente inferiores a 25 a 30 nanogramos por mililitro. Para la secreción de prolactina hay un control inhibidor tónico por la dopamina que actúa a través de los receptores tipo 2, D2, como les dije, ¿no?, que están en los lactotrofos. La producción de prolactina puede ser estimulada por péptidos hipotalámicos, la hormona liberadora del TRH, de TSH, el péptido intestinal vasoactivo, el factor de crecimiento epidérmico, los antagonistas de los receptores de dopamina. Dentro del cuadro clínico hay hipomenorrea, amenorrea o infertilidad. Casi esto es el por qué los pacientes... las pacientes consultan. Las pacientes no saben que les duele la cabeza, a veces tienen dolor de cabeza y lo atribuyen a una migraña, pero consultan en infertilidad, les hacen un dosaje de prolactina y se encuentra de pronto que la prolactina está alta, ¿no? O se les va la regla, amenorrea. Pero se puede comenzar a sospechar cuando hay infertilidad y hipomenorrea. Comienzan a disminuir, los ciclos menstruales se van alargando y pueden disminuir en volumen, ¿no? Y tiempo cada cuánto se comienza a presentar la regla en la mujer. En el hombre hay trastornos de impotencia, trastornos de la libido, también en la mujer, ¿no? Disfunción sexual, problemas visuales o dolor de cabeza, o dolor de cabeza, hipogonadismo y síntomas neurológicos en varones, defectos del campo visual, generalmente cuando los tumores son más grandes. Puede ser primaria o orgánica, un tumor hipofisiario, ¿no? Secretor de prolactina asociado a acromegalia, también asociado a hipertiroidismo. Ya lo hemos visto al inicio, ¿no?, cómo estos tumores pueden ser mixtos. Patología hipotalámica orgánica, sección del tallo pituitario, porque no está el factor inhibidor de la prolactina, entonces la prolactina se aloca, se desboca, comienza a producirse en cantidades incrementadas. O un síndrome de silla turca vacía, hay compresión del tallo hipofisiario y puede aumentar también la prolactina. Podemos estar entonces frente a un síndrome de silla turca vacía.
que nos puede confundir, porque podemos pensar que es un tumor hipofisiario que está asociado con hipopituitarismo, ¿no? Y más bien es entrada del líquido cefalorraquídeo que repliega o empuja a la hipófisis y de esta manera comprime el tallo hipofisiario, ¿no? Hipotálamo hipofisiario, el tallo hipofisiario. Puede ser secundaria funcional, también, o funcional. ¿A quién? A un hipotiroidismo primario, a un hipertiroidismo, a un hiperparatiroidismo, a insuficiencia renal crónica, traumatismos del tórax, cirugía torácica, uso de anticonceptivos hormonales, drogas, fenotiacinas, metildopa, reserpina, sulpiride, metoclopramida, simetirina, alcohol, cocaína, secreción ectópica, por ejemplo, en el carcinoma broncogénico, ¿no? Traumatismo de tórax, un herpes zóster o una cirugía por una toracotomía, ¿no? Después de una toracotomía, un herpes zóster que ha dejado una cicatriz, un dermatoma propio, aunque también se habla a veces de masas que están dentro del abdomen, en los epiplon, ¿no? También podría relacionarse con hiperprolactinemia. Entonces, la hiperprolactinemia en realidad es una hormona de estudio relativamente nuevo, ¿no? Mediados del siglo pasado se descubrió en los salmones cómo el salmón, que es un pez, ¿no? Podía flotar grandes distancias, ¿no? Y mantenerse a flote para ir a desovar en los ríos y por ejemplo, se produce prolactina en el líquido amniótico, en el saco vitelino, para la ósmosis, para la regulación del medio ambiente. Y por eso, por ejemplo, también hay en el síndrome premenstrual, en la segunda fase del ciclo menstrual, pero son ya finezas, ¿no? Puede producirse hinchazón, puede producirse retención de líquido, ¿no? En las mujeres, y esto se le puede atribuir a veces a aumento de prolactina en la segunda fase del ciclo menstrual. Ya hemos visto que las hormonas son muy especiales, ¿no? Tienen sus ritmos, a veces estos ritmos se alteran, sus pulsos se alteran, ¿no? Y por ejemplo, también se hablaba de hiperresponsers, o sea, mujeres que secretaban más prolactina de lo que se debe secretar normal frente a los estímulos habituales, como puede ser el sueño, como puede ser la alimentación, porque con el sueño y con la alimentación normalmente aumentan los picos de secreción de prolactina, como hemos visto, por ejemplo, en la primera clase, ¿no? Hipotálamo. Eso es en la consulta médica, suelen ir entonces por amenorrea o trastornos del ciclo menstrual, galactorrea, infertilidad, hirsutismo, puede estar asociado al antes llamado síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Puede estar asociado con abortos, irregularidades menstruales, hipogonadismo masculino, impotencia, resistencia a gonadotrofinas, azospermia, oligospermia, mastodinia, dolor mamario, expansión celar, edema idiopático, lo que les mencionaba, o puede ser por un hallazgo casual. Los prolactinomas son el 40% de todos los tumores hipofisiarios, ¿no? Ya hemos visto que se puede dar por alteración de un fármaco y la hiperprolactinemia idiopática es posible, aunque es un diagnóstico de exclusión. La terapia médica es la terapia de elección. Entonces, a menos que sea pues un macroadenoma que está produciendo pues, sintomatología, ¿no? de compresión hipofisiaria. Acuérdense que el hipotiroidismo primario puede causar hiperprolactinemia. El péptido vasoactivo intestinal aumenta la prolactina en respuesta a la succión, probablemente debido a su acción sobre los receptores que aumentan la adenosina 3,5-fosfato cíclico, ¿no? el AMP cíclico. Y por eso también en relación con la alimentación, después de la alimentación aún puede aumentar la prolactina también. Cuando hay síntomas, entonces el tratamiento es médico de elección. Los pacientes con hiperprolactinemia y sin síntomas, idiopáticos o microprolactinomas, pueden ser monitorizados sin tratamiento.
Entonces, el tratamiento de primera línea son los agonistas dopaminérgicos, cabergolina y bromocriptina, que reducen el tamaño tumoral y niveles de prolactina, y cirugía solo si no hay respuesta al tratamiento médico. Las indicaciones generales para la cirugía son generalmente intolerancia a los medicamentos, resistentes al tratamiento médico, defectos persistentes del campo visual a pesar del tratamiento médico, y grandes tumores quísticos o hemorrágicos. ¿Por dónde es la operación? Es a través de la boca, del paladar. Entonces, a través del seno esfenoidal, ¿no?, se puede curetear el tumor hipofisiario, el adenoma, ¿no? Y sale como si fuera, lo describen como si fuera pasta de dientes, como colinos. Así suele describirse las características que suelen tener estos tumores cuando los neurocirujanos lo operan, ¿no?, a través de la boca y del seno esfenoidal. El síndrome de Cushing. Puede haber Cushing, cuando se produce síndrome de Cushing por problema de la hipófisis, por tumor de la hipófisis o de la hipotálamo hipofisiario, se llama enfermedad de Cushing o Cushing enfermedad, que fue el Cushing que descubrió Cushing, que le dio el nombre de síndrome de Cushing, ¿no?, que lo descubrieron en una autopsia en la hipófisis. Se altera el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. El ACTH actúa sobre la suprarrenal, sobre la producción ¿de quién? Del cortisol. El cortisol, que es la principal hormona, ¿no?, del estrés. El síndrome de Cushing por adenomas secretores de ACTH condicionan entonces exceso de cortisol. Aquí la cirugía es la primera opción. Cirugía transesfenoidal, selectiva endoscópica, y si no se logra remisión, inhibidores de la esteroidogénesis, porque tenemos que frenar la producción de cortisol a nivel de las suprarrenales, ¿no? Podemos utilizar osilodrostat, ketoconazol, metirapona. Podemos tener ketoconazol. Puede haber ketoconazol en el mercado. Hay en el mercado ketoconazol porque es un antimicótico, ¿no? Actúa sobre las enzimas de las suprarrenales, ¿no? Y de esta manera disminuye la producción en última instancia, ¿no?, de cortisol. Hay nuevos antagonistas del receptor de cortisol, como el relacorilant, que tiene menos efectos adversos que la mifepristona, que se utilizaba antes, o también se puede utilizar radioterapia o adrenalectomía si es necesario, ¿no? Los microadenomas tienen aproximadamente un 80% de remisión. Los macroadenomas, que no suelen ser tan frecuentes, pero creo que ustedes van a ver en un seminario, en un conversatorio clínico patológico, ¿no? Los macroadenomas con lesiones invasivas, la eficacia es de un 50-60% del tratamiento. Y la tasa de éxito está en relación a un neurocirujano experto. El tratamiento médico, que es segunda línea, ¿no?, o preoperatorio puede usarse, se usan los inhibidores, como habíamos dicho, de la esteroidogénesis. Los más potentes están los osilodrostat, ¿no? Su nombre comercial es Isturiza, inhibidor selectivo de la 11-beta-hidroxilasa, 2 veces al día, eficacia 86%, con normalización del cortisol urinario. El evoketoconazol, Recorlev, inhibidor de la esteroidogénesis, 150 miligramos, 2 veces por día, máximo 1.200 miligramos por día, ha normalizado el cortisol en estudios de fase 3, la metopirona o metirapona, inhibidor de la 11-beta-hidroxilasa, 250-750 miligramos cada 4 horas, controla en el 80% de pacientes, se usa en Europa. El ketoconazol, como les he mencionado, inhibidor de múltiples enzimas, 400 a 1.200 miligramos por día, eficacia variable, ¿no?, aprobación estándar. El
Lodrostat es el fármaco oral más potente y eficaz en monoterapia para síndrome de Cushing grave, con cerca de un 86% de pacientes con mejora en las características físicas en la semana 48. Los antagonistas del receptor de los glucocorticoides, está la mifepristona, pero cuando hay hiperglicemia secundaria y diabetes tipo 2 asociada especialmente al Cushing, ¿no? Y el Relacorilant, que ya fue aprobado en Estados Unidos en este año, el 24 de marzo del 2026. El nombre comercial es Lifyorli, para controlar la hiperglicemia secundaria, el hipercortisolismo endógeno en adultos con síndrome de Cushing que tienen diabetes mellitus, ¿no? Es un fármaco que tiene buenos resultados, mejor que la mifepristona. La mifepristona ha estado indicada, ¿no?, para el control de la hiperglicemia en pacientes con diabetes tipo 2 o intolerancia a la glucosa que no son candidatos a cirugía por algún motivo. Inhibidores de secreción de ACTH hipoficiaria, tenemos el pasirreótido, ¿no?, inyección 2 por día, reduce el ACTH del tumor, disminuye el cortisol, y también se puede usar la cabergolina. Los análogos de somatostatina, que nos dan buenos resultados también para el tratamiento de los casos de Cushing. La radioterapia es tercera línea en el tratamiento, enfermedad recurrente no susceptible a cirugía curativa. En radioterapia es lo que le llaman el gamma knife, ¿no?, la cirugía estereotáctica, el gamma knife. Existe en Lima, tiene una eficacia de 50 a un 60%, la radioterapia fraccionada, una eficacia de 50 a 80%, y cuando no se pueden utilizar estos tratamientos o fracasan los tratamientos quirúrgicos, o sea, de hipófisis, sigue el Cushing y el tratamiento médico no logra controlar el problema, incluso se puede llegar a la adrenalectomía bilateral, que es la cuarta línea, ¿no?, y de emergencia. La adrenalectomía bilateral, por ejemplo, se reserva para casos de Cushing ectópico a veces, ¿no?, cuando el Cushing está asociado a producción de ACTHs patológicas, no necesariamente hipoficiarias, pero que se pueden producir en los pulmones, por ejemplo, el tumor en célula de avena, ¿no? O también pueden estar relacionados con una enfermedad de Cushing en donde no se ha llegado a resecar o a encontrar, como son tumores a veces pequeños, productores del ACTH, a veces no se llegan a operar adecuadamente y sigue la enfermedad de Cushing con el aumento de cortisol y puede necesitar, cuando el hipercortisolismo es grave y es potencialmente mortal, miren, llegar a ese nivel, ¿no? Pero el requisito es evaluar el cortisol libre urinario antes de la cirugía para reducir la mortalidad operatoria. ¿Cuál es el riesgo? Es el síndrome de Nelson, con crecimiento del tumor hipoficiario, o sea, como consecuencia de la adrenalectomía o de la supresión de la hipófisis, puede crecer un tumor más bien en la hipófisis secundario a la adrenalectomía bilateral. Entonces, estos son los tumores de la hipófisis, pero frente a los tumores, un tumor de hipófisis, como les he dicho, también puede producir como efecto de compresión un hipopituitarismo, pero el hipopituitarismo también puede ser secundario a otras causas. El hipopituitarismo se define como la deficiencia de una o más de las hormonas producidas por la pituitaria anterior o liberadas por la pituitaria posterior. Puede ser un problema en el pituitario, hipotálamo o en estructuras vecinas. Puede ser total o parcial. Es raro el hipopituitarismo como tal, el espontáneo. Más o menos 4 casos por 100.000 personas por año. El inicio puede ser agudo o insidioso. La causa más común son adenomas pituitarios, postcirugía o la radioterapia pituitaria.
Los adenomas pituitarios iguales o mayores de 1 centímetro se asocian a deficiencias hormonales de la hipófisis, ya lo hemos visto hasta la saciedad, ¿no? Comprensión del tallo hipotálamo hipoficiario, efecto de masa y aumento de la presión intracelular. Los craniofaringiomas en los niños, especialmente en los pequeños, también pueden darse en adultos, pero generalmente es el 35% en menores de 18 años, o puede ser por adenomas, por tumores pituitarios como metástasis de cáncer de mama, pulmón, colon o próstata. Menores de 1 centímetro generalmente son los más comunes, o adenomas pituitarios más comunes. En autopsia se pueden encontrar de 1.5 al 27% y raramente se asocian a hipopituitarismo cuando son menores de 1 centímetro. Generalmente los que se asocian son los macroadenomas hipoficiarios. Postcirugía pituitaria. Esto va a estar en relación con el tamaño del tumor y si hay infiltración tumoral, ¿no? Fuera del sitio de la silla turca. Radioterapia en relación a tumores pituitarios, carcinoma nasofaríngeo, retinoblastoma, tumores cerebrales, si es sobre el eje hipotálamo hipoficiario, si la dosis dependiente de la radioterapia. En los niños se ha visto asociado a leucemia linfática aguda. Puede estar en relación a problemas infiltrativos, inmunológicos, después de un traumatismo encefalocraniano, de una lesión vascular. Infiltrativo, acuérdense, un hipopituitarismo puede estar en relación a enfermedades granulomatosas, a una tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Neurosarcoidosis se puede asociar a diabetes insípida en un 25-33%, hemocromatosis, beta-talasemia, que son menos frecuentes en nuestro medio, tuberculosis. Inmunológicos, hipofisitis linfocítica, especialmente en mujeres tras el parto, pero también últimamente se ha visto asociado a terapias con anticuerpos monoclonales, como el pembrolizumab, que es muy bueno para los melanomas, ¿no? Especialmente cuando hay melanoma metastásico, tratado con pembrolizumab, que son anticuerpos monoclonales. 10% de pacientes desarrollan hipofisitis, especialmente varones y cuando son de edad avanzada. Traumatismo cerebral, lesión vascular, la prevalencia es de un 15 a 90%. ¿Quién puede hacer hipopituitarismo? Los boxeadores, las pacientes que han tenido un SHIHA, que es la hemorragia pituitaria postpartum. Acuérdense que en el embarazo la hipófisis duplica o triplica su volumen, ¿no? Por hiperplasia, no por número de células, sino por hiperplasia de la hipófisis. Por eso la prolactina aumenta, ¿no? La prolactina puede aumentar hasta 10 veces su valor basal, por ejemplo. Hemorragia subaracnoidea por aneurismas rotos. Todo esto, sobre todo cuando hay hemorragia subaracnoidea por aneurismas rotos, nos puede llevar a una apoplejía hipoficiaria, que eso es una entidad grave, es una manifestación grave de un tumor hipoficiario. Puede ser un infarto tumoral con hemorragia, necrosis y edema, presentación brusca. Generalmente los pacientes refieren cefalea intensa, vómitos, alteraciones visuales, eventualmente coma. Se puede presentar hasta un 10% de los macrotumores hipoficiarios no tratados. Pueden tener apoplejía sintomática. La terapia es corticoides y cirugía. Factores desencadenantes de una apoplejía pituitaria también pueden ser anticoagulación, uso de bromocriptina, como les había mencionado antes, los traumatismos craneales, la irradiación hipoficiaria, el síndrome de SHIHA. Diagnóstico. Acuérdense que la función pituitaria es evaluada a través de la función del órgano blanco y no como un dosaje de la hormona pituitaria como evento aislado. ¿Cómo lo hacemos el diagnóstico? Disminución de las hormonas del órgano blanco, más niveles normales o bajos de la hormona hipoficiaria, de la hormona trófica. ¿Cuál es el cuadro de laboratorio? Hormonas de las glándulas blanco periféricas disminuidas, hasta el 80% hay alteraciones hormonales, puede haber insuficiencias de la función gonadal en un 80%, en un ser con 80% también insuficiencia corticotrófica, a un 57% insuficiencia tirotrópica, diabetes insípida hasta un 8% en este estudio de Dandeva.
Ya esto lo hemos visto, ¿no? Ya no lo voy a repetir, tienen que grabar, entonces la evaluación no se hace solamente por un dosaje aislado, sino en relación con la glándula diana, blanco. Por eso, cuando nosotros queremos diagnosticar, por ejemplo, hipotiroidismo, pedimos T4 libre, TSH. Cuando queremos diagnosticar hipertiroidismo, pedimos T3 libre, T4 libre, en términos generales. Esto no es algo que todos los libros les van a decir a ustedes, sino que esto es consecuencia de la experiencia. Para diagnosticar hipotiroidismo, T4 libre, TSH. Con eso vemos, nos damos una idea del eje. Queremos diagnosticar hipertiroidismo, T3 libre, T4 libre, porque como les habrán explicado en su clase de hipertiroidismo y de adenomas tóxicos, los adenomas hiperfuncionantes, a veces hay adenomas que producen más T3, especialmente T3, ¿no? Hay hipertiroidismos apáticos, ¿no? O hipertiroidismos que a veces se presentan en las personas mayores, en los adultos mayores, que pueden ser a expensas de aumento de T3 fundamentalmente. Tratamiento es la terapia de reemplazo hormonal, la tiroxina, hidrocortisona, hormonas sexuales, hormona de crecimiento, la desmopresina. Cuando sucede un accidente, por ejemplo un TEC, ¿no? Generalmente es un accidente de carro. Uno de los primeros ejes que se altera es el productor del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Entonces siempre tenemos que tener corticoides y dar corticoides a dosis de estrés. Más o menos es 300 miligramos de hidrocortisona. Hidrocortisona, porque la hidrocortisona es el cortisol por día, ¿no? La hidrocortisona dividida endovenosa y 50 miligramos cada 6 horas. 50 por 4 es 200, más 100 endovenoso para que vaya en goteo en las 24 horas, 300 miligramos. Eso lo podemos ir disminuyendo progresivamente en los días siguientes, ¿no? 200, 100, hasta que vaya el paciente esté controlado. Recién allí, por ejemplo, podemos hacer el reemplazo con hormona tiroidea, ¿no? Cuando es un Sheehan, por ejemplo, allí lo que se suele alterar primero es más bien la producción de leche en las pacientes. Entonces, tienen un Sheehan, que es, ya les vuelvo a repetir, la hipófisis se hiperplasia durante la gestación. Entonces, si en el momento del parto hay una hipotensión o sangrado, hemorragia, ¿no? Que disminuye la sangre, el volumen sanguíneo, la oxigenación a nivel del plasma, ¿no? Se produce shock, entonces esto puede llegar a un infarto de la hipófisis. Ese infarto de la hipófisis es el síndrome de Sheehan, ¿no? Puede ser por hemorragia postpartum, ¿no? Que lleva a un infarto de esa hipófisis que está hiperplasiada. Entonces allí, una de las primeras cosas, prolactina, estamos hablando de que la prolactina aumenta hasta 10 veces, uno de los primeros problemas que se altera es la lactancia. Entonces las pacientes van a tener agalactia, no van a tener suficiente cantidad de leche. Podemos, con el hipopituitarismo, podemos estar frente a una crisis adrenal, se puede condicionar una crisis adrenal, una insuficiencia córtico-adrenal aguda. El tratamiento por eso tiene que ser inmediato, y si hay hipotiroidismo más insuficiencia adrenal, iniciar siempre el tratamiento con corticoides por el aumento del metabolismo tras el uso de hormonas tiroideas. El reemplazo hormonal va a ser de por vida, aunque se alivie el problema causal. Hay que educar al paciente, hay que tener en cuenta que hay que darle más glucocorticoides durante el estrés y viaje a la altura en nuestro medio.
problemas emocionales, físicos, infecciones, evitar el reemplazo hormonal en exceso también, y el paciente debe tener una identificación personal, es decir, usar una plaquita, ¿no?, colgada del pecho, en donde diga tengo insuficiencia córtico-adrenal, y portar un vial de hidrocortisona, 100 miligramos, y una jeringa frente a emergencias en el hogar y durante los viajes. Se han dado casos, la vez pasada hemos visto en el servicio de endocrino de un paciente, ¿no?, que había tenido este problema en pleno siglo, en este siglo, ¿no?, el siglo XXI, en pleno siglo, ha tenido una insuficiencia adrenal aguda viajando a la altura, Cerro de Pasco. ¿Por qué? Porque no había identificado que que era un paciente con insuficiencia córtico-adrenal ya crónica, ¿no?, como consecuencia de que no produce ACTH. Bueno, ese es el hipopituitarismo. Pero podemos tener insuficiencia hipofisiaria de una de las hormonas, como es la hormona de crecimiento. Eso se llama enanismo hipofisiario. Se caracteriza por crecimiento lento de la talla, debajo de 3 desviaciones estándar, nacen con talla y peso normales generalmente. 20% pueden tener glicemias basales bajas o hipoglicemias reactivas, la pubertad suele ser tardía, el cociente intelectual suele ser normal, las proporciones corporales son infantiles, tienden a tener piel fina, pueden ser por dos tipos el enanismo que se asume a función hipofisiaria, ¿no?, o en relación con la hormona de crecimiento. Puede ser por falta de secreción de hormona de crecimiento o falla en la acción de la hormona de crecimiento. El enanismo hipofisiario es deficiente secreción de hormona de crecimiento en infancia, puede ser idiopático, también puede estar en relación a tumores, craneofaringioma, asociado a problemas psicológicos de privación afectiva, aislado, asociado a deficiencia de TSH, ACTH, puede parcial o total, asociado a panhipopituitarismo, deficiencia selectiva, pero podemos tener frente a un enanismo larón, que es deficiente secreción de somatomedina C o factor de crecimiento IGF-1, ¿no? Estos son problemas en la producción de las somatomedinas a nivel del hígado. El diagnóstico son pruebas de estimulación, ejercicio, son pruebas funcionales. El ejercicio, el test de hipoglicemia con insulina, el test de L-Dopa, el test de clonidina. La respuesta normal frente a una prueba funcional es la hormona de crecimiento debe ser mayor de 10 nanogramos por mililitro. El tratamiento es hormona de crecimiento 0.05 miligramos por kilo, 3 veces por semana. Hay que hacer bien el diagnóstico, ¿por qué? Porque podemos utilizar, hacer un sobrediagnóstico, utilizar la hormona de crecimiento sin mayores utilidad, ¿no? Podemos estar también frente a una deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto. Generalmente es secundario a tumores hipofisiarios o el tratamiento, especialmente radioterapia. ¿A qué se asocia? A mala calidad de este hipopituitarismo, o en relación a un hipopituitarismo, mala calidad de vida, con densidad mineral ósea disminuida, alteración en la composición corporal, aumento de las grasas, especialmente de la grasa abdominal, el síndrome metabólico, ¿no?, enfermedad cardiovascular por dislipidemias, alteraciones en el esfuerzo, función renal, metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y alteraciones endocrinas. Síndrome de Sheehan, ya hemos hablado, que es el infarto y postparto, ¿no?, enfermedad hipofisiaria postparto. El síndrome de la silla turca vacía, es un nombre bien interesante, ¿no? Es la herniación del espacio subaracnoideo a través del diafragma celar con paso de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio intracelular. Es primario cuando no existen antecedentes de cirugía o radioterapia. El paciente puede nacer con esta patología o se puede presentar en el transcurso de su vida. O puede ser secundaria, intervenciones quirúrgicas o radiológicas con compromiso vascular o compresión glandular. Entonces,
entre el líquido cefalorraquídeo y llega a comprimir a la hipófisis. Se mete dentro de la hipófisis y comprime el líquido cefalorraquídeo comprime a la hipófisis. Podemos estar frente a una hipofisitis linfocítica. Es una entidad rara que afecta con mayor frecuencia a las mujeres al final del embarazo o en el puerperio inmediato. Es rara en los hombres. Sin embargo, acabamos de ver un paciente con hipofisitis linfocítica, con presunción de hipofisitis linfocítica y con síndrome de Sjögren, ¿no? En la sala San Antonio, el señor Zapata, que estuvo corto tiempo hospitalizado. Algunos de los alumnos que hemos estado, creo, en la rotación anterior, o no me acuerdo si la primera rotación, vimos a este paciente. Es rara en los hombres. Quizás tiene una base autoinmune, anticuerpos dirigidos contra las células hipofisiarias, asociación con otras enfermedades endocrinas o inmunitarias en alrededor del 20% de los pacientes. Hay síntomas de masa pituitaria en expansión o evidencia de hipopituitarismo parcial o panhipopituitarismo. Los niveles de prolactina pueden estar levemente elevados por la compresión del tallo hipofisiario. A veces hay diabetes insípida, y cuando hay diabetes insípida puede estar afectada la glándula, la pituitaria posterior, o puede haber lo que se llama lo infundíbulo neurohipofisitis, que también se pensaba que tenía este paciente Zapata, tenía este infundíbulo neurohipofisitis. Entonces, porque se veía alteración en el tallo hipofisiario, en el infundíbulo de la hipófisis, ¿no? En el tallo hipofisiario, cerca del tallo hipofisiario. La hipofisitis granulomatosa no tiene relación con el embarazo y no tiene predicción por el sexo, pero afecta con mayor frecuencia a mujeres en mediana edad o ancianas. La mayoría de los pacientes presentan signos y síntomas de hipopituitarismo. Los estudios neuroradiológicos muestran agrandamiento de la glándula pituitaria en la gran mayoría de los casos, con evidencia frecuente de extensión supracelular. En el examen macroscópico, la pieza quirúrgica suele ser amarilla y firme, a diferencia de los adenomas blandos. Creo que... y la anorexia nerviosa que más se ha estudiado como una enfermedad hipotálamo hipofisiaria, ¿no? Es un trastorno alimentario grave caracterizado por la restricción extrema de la ingesta calórica, miedo intenso a ganar peso, una percepción distorsionada del propio cuerpo. El Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales eliminó los criterios anteriores como la amenorrea y ahora se enfoca más en los comportamientos restrictivos. ¿Cuáles, por ejemplo? Pérdida de peso mediante dieta estricta y ejercicio excesivo, que puede cursar con atracones o con purgas, con laxantes, con episodios de alimentación seguidos de vómitos o uso de laxantes. En casos severos hay disfunción multiorgánica, el diagnóstico es clínico, no existen pruebas específicas, pero se usan evaluaciones médicas completas, hematología, metabólicas, electroencefalograma, pruebas hormonales, para descartar otras condiciones y evaluar el daño sistémico. Pueden haber problemas cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, bradicardia, hipotensión, arritmias, riesgo de muerte súbita, endocrinas, amenorrea, osteoporosis, hipotiroidismo funcional, gastrointestinales con estreñimiento, vaciamiento gástrico lento, neurológicas, atrofia cerebral, debilidad muscular, renales, deshidratación, alteración electrolítica, psicológicas, depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, hipotermia, piel seca, hipercarotinemia, la nube, o sea, en todo el cuerpo, que es un vello corporal pequeñito, acrocianosis, atrofia mamaria, inflamación de las glándulas parótida y submandibular, edemas, adelgazamiento del cabello, cabello fino. Y la intensa ansiedad asociada al aumento de peso causa un deterioro significativo del funcionamiento y malestar subjetivo.
Esto especialmente cada vez se ven más casos de anorexia atípica, que es un diagnóstico relativamente nuevo y comparte la mayoría de los síntomas, excepto el bajo peso. Entonces, en todas las anorexias nerviosas, no necesariamente va a haber esa pérdida notoria del peso, pero sí una intensa ansiedad asociada a la posibilidad de aumento de peso, ¿no? Que causa un gran malestar y una alteración psicológica. El tratamiento es realimentación nutricional que debe de hacerse de forma cuidadosa para evitar el refeeding, que se llama, es el síndrome de realimentación, que puede cursar por alteraciones bruscas hidroelectrolíticas, que comprometen el estado general de los pacientes. Entonces, la realimentación tiene que ser paulatina en aquellos pacientes que han estado deprivados de la alimentación o que han estado con un caso muy grave de anorexia nerviosa. Psicoterapia, terapias cognitivas conductuales, ¿no? Familiares y grupales. Farmacoterapia, es limitado el uso de fármacos. Se ha aprobado la fluoxetina, la olanzapina, ¿no? Son fármacos psicotrópicos. Siempre se piensa en una interacción entre factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Generalmente es en adolescentes, pero también puede darse en personas mayores. Ahora se ve en hombres, en mujeres y hombres adultos. El pronóstico es reservado. Solo el 50% de los pacientes se recuperan completamente. La mortalidad puede alcanzar el 10%. El suicidio es una causa común. La detección e intervenciones tempranas mejoran el desenlace. La prevalencia estimada en la actualidad es más o menos 0.3 a 1% en mujeres y 0.1 a 0.3% en hombres. Mayor incidencia en adolescentes y en profesiones que valoran la delgadez, como pues las modelos, ¿no? Las TikTokers actualmente, ¿no? Entonces, fíjense como una patología, por eso es que mucho tiempo la anorexia nerviosa ha estado catalogada como enfermedad que se estudia en la psiquiatría, ¿no? Pero es una enfermedad del sistema nervioso central fundamentalmente, donde, ¿se acuerdan que hemos conversado de las mallas que se establecen en el hipotálamo con la liberación y cómo pueden haber los síndromes, al principio que hemos visto, los síndromes diencefálicos, con alteraciones de la personalidad, alteraciones de los sentimientos, de la ansiedad, de cómo elabora la alimentación, ¿no? La alimentación tiene una relación tan intensa entre lo que significa todo el organismo y el sistema nervioso central, el polipéptido I, el neuropéptido I, la grelina, ¿no? Que actúa sobre el sistema nervioso central, que es la hormona del ayuno, ¿no? Que es la hormona que nos ayuda a realimentarnos cuando no hemos comido, ¿no? La grelina, y cómo en la actualidad se están ensayando fármacos justamente para trabajar sobre el sistema nervioso central y cómo los fármacos que actúan a nivel del intestino, ¿no? El GLP-1, los agonistas, los bloqueadores de las enzimas que degradan estas sustancias se utilizan y cómo tienen influencia cada vez mayor sobre el sistema nervioso central. Entonces, el apetito, la obesidad, son situaciones que ponen muy en juego el organismo, y el organismo no se puede ver pues de manera aislada como un síndrome específico, único, sino tiene que verse como un eje influye sobre otro eje y influyen a través justamente de lo que los pone en común, que es el sistema nervioso central, donde se producen los factores liberadores, las hormonas hipofisiales, pero sobre todo el hipotálamo,
y la corteza, cómo influye sobre esta red que tiene mucho que ver, y por eso cuando conversamos con los pacientes, vemos su estado anímico. A un hipertiroideo le preguntamos, ¿ha habido algún problema que haya podido desencadenar, un problema de estrés que haya desencadenado su enfermedad? ¿Cómo ha estado su ánimo antes de que comience su enfermedad? ¿Cómo se sentía? ¿Estaba muy ansioso? ¿Tenía algún problema de sueño? ¿Comenzó a tener hagan así sus historias clínicas y simplemente comenzaremos a tener experiencia para de pronto investigar y buscar nuevas terapias para el tratamiento de las enfermedades. Bueno, esto es lo que les traigo hoy a nivel de hipófisis, ¿ya? Y los dejo para que descansen. ¿Están allí? ¿Están presentes? ¿Gianmarco? ¿O han dejado prendida la computadora, nada más? ¿Karen? ¿Karen? Sí, doctora. Buenas tardes, ¿qué estamos? ¿Murillo?